Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Un día domingo 31 de octubre, y seguimos rezando por el fin de esta pandemia, por el fin de más muerte por esta pandemia. Pedimos por los enfermos que se están recuperando, que están en estado grave. Pedimos también por las almitas que ya partieron a la casa del Padre. Pedimos por nuestra patria, el Perú, para que se recupere económicamente y nuestras autoridades trabajen en favor y en el bien común de todos. Hoy día domingo el Evangelio se mueve bajo una pregunta de un escriba. ¿Qué es un escriba? Un escriba es un hombre experto y estudioso de la ley. Es decir, es un perito en la ley. Un hombre que conoce muy bien la ley de Moisés. Pues este se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Pues si recordamos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento, el que hasta ahora tenemos, el que siempre nos dio Dios. Pero ¿por qué le pregunta el escriba a Jesús cuál es el primero de los mandamientos? ¿Acaso Jesús no conoce este mandamiento? ¿Acaso Jesús necesita que le recuerden cuál es el primer mandamiento? Recordemos muy bien que el escriba puede ser un perito, un especialista, un estudioso, un experto en la ley. Pero recordemos que Jesús es propiamente el cumplimiento pleno de la ley. Y que también Jesús, por las Sagradas Escrituras, cuando tenía 12 años y sus padres lo buscaban angustiosamente 3 días porque andaba perdido, lo encontraron en el templo. Y en el templo, dice Jesús, estaba conversando con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley quedaban totalmente asombrados de la sabiduría que salían de sus labios. Entonces Jesús, desde muy jovencito, ya conocía la ley. Pues la pregunta de este escriba se traslada a la de Jesús, y Jesús le da la respuesta basándose en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? En el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, habla de la ley. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido.
Esto es lo que dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versos 5 y 6. Pues bien, Jesús habla de la ley tomando referencia del Deuteronomio. Es decir, Jesús no habla algo distinto de la tradición. Jesús se basa en la tradición, pero le va a dar una plenitud a la ley, porque la primera parte habla del amor a Dios con todo nuestro ser. Pero Jesús aumentará algo más. Hay uno semejante a este: amar al prójimo como a ti mismo. Este es el aporte de Jesús, la novedad: amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y por qué Jesús añade el amor al prójimo? Pues justamente porque la ley de Moisés había olvidado la compasión, la misericordia frente al ser humano. Era una ley que ellos manejaban sin escrúpulos, una ley muy pesada, una ley que en vez de salvar condenaba, una ley que se movía a través del miedo. Y Jesús dice, no es esa la plenitud de la ley. La plenitud de la ley viene en un cumplimiento fiel, pero donde el hombre encuentra misericordia y compasión, perdón frente a sus pecados. Y esa es propiamente la ley de Jesús: amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Lo enseña ya, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Pues de muchas maneras y formas Jesús nos enseña que el prójimo es tan importante en el amor que le brindemos, porque el filtro del prójimo es el que nos lleva al amor pleno de Dios. Por eso es que Jesús también en el amor al prójimo nos enseñará las obras de misericordia. ¿Y cuáles son? Las que ya sabemos: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, también al encarcelado, etc. Estas son las obras de misericordia. Pero los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, desnudo, con sed, enfermo o encerrado en la cárcel? Y Jesús les dirá, cada vez que lo hicieron con estos mis pequeños hermanos, lo hicieron conmigo. Es decir, cada vez que lo hicieron con el prójimo, también lo hicieron conmigo. Entonces, definitivamente, Jesús trae esa plenitud de ley. El amor a Dios es un amor vertical, de uno hacia arriba. El amor al prójimo es un amor horizontal, de uno hacia mi prójimo, el que está a mi lado. Pero entre el amor horizontal y el amor vertical entre Dios y los hombres, no importa mucho eso, sino lo que importa para Jesús es la profundidad del amor. Cuánto amamos a Dios y cuánto amamos al prójimo. Qué tan profundo es nuestro amor por Dios, que lo debe ser también tan profundamente al prójimo. Entonces, con esto Jesús nos enseña algo: que todo amor a Dios no puede evadir el amor al prójimo, y que todo amor al prójimo siempre será también dirigido a ser un amor hacia Dios. Esto es lo más bonito de la ley de Jesús, el hecho de equiparar la naturaleza humana, la nuestra, al amor, que nada se compara en amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es Dios y nosotros dependemos de Él. Así como no se compara, sin embargo, Dios le eleva la misma dignidad semejante a ese amor. Es que, por supuesto,
No se puede obviar al prójimo en su necesidad, en su dolor, en su tristeza. No se puede dejar de lado eso para decir, amo a un Dios. ¿Y es que acaso Dios es indiferente del dolor del ser humano? ¿Acaso Dios no siente entrañas de amor frente al dolor del ser humano? Por supuesto que lo siente. Por eso Jesús dirá, si Dios siente dolor ante la necesidad del ser humano, por lo tanto, nosotros debemos sentir ese mismo amor, ese mismo apego, esa misma empatía como Dios la siente con el ser humano, nosotros entre hermanos. Entonces, el amor se mide por la profundidad. Dios la mide por la profundidad del corazón. Cuánto amamos, y nosotros podemos ver que la medida de amor fue una medida bastante colmada y remecida. ¿Por qué? Porque dio todo de sí, todo de Él por nosotros. Entonces, Jesús al final le dice al escriba, cuando el escriba responde, dice, muy bien, maestro, el amor a Dios y al prójimo vale mucho más que cualquier otro sacrificio o holocausto. Y Jesús aprueba la respuesta diciéndole, no estás lejos del reino de Dios. Nosotros también no lo estaremos, siempre en cuando amemos a Dios, pero también amemos al prójimo. Porque el filtro de amar a Dios primero pasa por amar al prójimo. No podemos decir amar a Dios a quien no vemos y decir amar al hermano a quien sí vemos, pero cuando nunca lo amamos, sabiendo que está a nuestro lado y necesita de nosotros. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.